Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. ¿Quién hubiera pensado que el nacimiento de mi primer nieto llevaría a la posible destrucción de mi matrimonio de 24 años con Jen? Estoy sentado en el asiento trasero de una camioneta alquilada de la empresa, un poco más abajo de la calle de la casa de mi hija. Espero que lo que suceda a continuación no ponga fin a lo que consideraba un matrimonio muy amoroso y maravilloso. Según mi hija Sarah, Jen usualmente sale a correr al mediodía los días que visita a su nieto. Sarah dice que Jen usualmente regresa aproximadamente una hora después luciendo bastante sonrojada después de su entrenamiento. Estoy aquí para ver en qué consiste el entrenamiento de Jen. Mi nombre es Bill Jones y hace solo un mes estaba viviendo el sueño. Mi negocio va viento en popa, tengo 47 años y soy copropietario de una planta de manufactura al borde de recibir una nueva patente que revolucionará uno de los procesos de extrusión de plástico. Si todo sale según lo planeado, ganaré varios millones con la patente incluso después de compartir las ganancias con mi coinventor y 5 inversionistas que apoyaron nuestro desarrollo. Además de mi trabajo, pensé que mi vida personal era todo lo que podía soñar. Como dije, mi esposa parecía amarme y amar nuestra vida juntos. Tenemos un hijo, Sarah, a quien ambos orgullosamente llamamos nuestra hija. Sarah conoció, se casó y quedó embarazada de un hombre maravilloso 10 años mayor que ella justo después de la universidad. Lo más divertido de Sarah es lo fácilmente que se convirtió en madre y ama de casa a tiempo completo. Aquí está una chica, en realidad una mujer, pero siempre será mi chica, que se graduó con honores y estaba decidida a conquistar el mundo financiero. Su regalo de graduación de parte de su mamá y de mí fue un tour de 6 semanas por Europa. Fue su recompensa por terminar la universidad en 3 años, ahorrándonos mucho dinero, levantándose mientras la mayoría de sus compañeros pasaban sus vacaciones de primavera y verano en la playa. Sarah conoció a su futuro esposo en Europa. Ella dice que fue amor a primera vista, algo que no creía posible antes de esa primera noche en Madrid. También insiste en que fue el destino. Jim Taylor venía del pueblo natal de Jen, Olimpia. Cuando Sarah regresó de su tour europeo, se mudó a la casa de sus abuelos, los padres de Jen, y 6 meses después, estaba comprometida con Jen. 18 meses después, se casó con él y quedó embarazada de nuestro primer nieto. Jane no podría haber estado más emocionada. Inmediatamente redujo sus horas en el trabajo para pasar tiempo con Sarah y el bebé, así que ahora sabes que mi vida laboral es excelente y soy un padre abuelo suegro muy feliz. Eso nos lleva a mi matrimonio con Jen. Jane y yo nos conocimos en la Universidad de Washington. Yo era estudiante de último año y Jen se transfirió aquí desde el estado de Washington. Teníamos clases juntos, una de esas requeridas para obtener un título universitario. Jen ha sido y sigue siendo una mujer muy atractiva. Mide 170 centímetros, tiene una complexión atlética y ha estado corriendo desde la preparatoria. Tiene una sonrisa impresionante y unos hermosos ojos marrones. Quedé prendado desde el primer día que la vi, pero nuestras pocas conversaciones después de clase me hicieron retroceder ya que ella parecía reservada. Al final del trimestre, reuní suficiente valor y ella aceptó mi invitación para ir a algún lugar. Una cita llevó a otra y todo estaba cayendo en su lugar para un romance a largo plazo. Supe la razón de su duda después de nuestra tercera o cuarta cita. Ella había pasado recientemente por una ruptura muy difícil. Jane atrapó a su novio de 2 años en la preparatoria y 2 años en la universidad en la cama con otra chica. Jane soportó su infidelidad durante casi 3 meses antes de finalmente darle un ultimátum. Tenía que elegir. Para ese momento, él estaba bastante engreído y descaradamente eligió a ambas, sugiriendo un trío. Jane había tenido suficiente. Poco después de eso, abandonó la escuela y se transfirió a la universidad. Creo que eso llevó a nuestra segunda oportunidad en el romance. El tema parecía tocar profundamente a Jen, y nunca volvió a mencionarlo. Estoy bastante seguro de que Jen y yo tuvimos un matrimonio bastante bueno y que ella fue una esposa fiel y amorosa durante los siguientes 23 años. Aunque había desacuerdos menores ocasionales. Nunca nos fuimos a la cama sin resolver esos asuntos y, al menos, besarnos para desearnos buenas noches.
Nunca me desvié del camino, por supuesto, a veces admiraba a otras mujeres, pero nunca me sentí tentado a arruinar algo bueno cruzando esa línea. Jen ocasionalmente me sorprendía mirando a una mujer en la playa o en la pista de baile. Me daba una palmadita ligera en el hombro y decía, recuerda, puedes mirar, pero no por mucho tiempo y nunca tocar. Siempre lo decía con una sonrisa y un brillo en los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nació el hijo de Sarah, William, sí, nombrado por mí, Jen decidió que necesitaba pasar tiempo con Sarah y el pequeño Bill, como lo llamamos. Una vez a la semana, Jen se subía a su coche y conducía 100 kilómetros desde nuestra casa en el norte de Seattle hasta Olympia. En cuanto a distancia, no es mucho, pero cualquiera que haya conducido ese tramo sabe que el viaje de un punto A a un punto B toma horas. Después de un par de meses de idas y vueltas en el mismo día, y al acercarse el invierno, Sarah compró un sofá cama y lo colocó en su oficina para que Jen pudiera quedarse a pasar la noche. Jen podía ir hacia el sur por la mañana en el primer día y estar de vuelta en casa antes de la hora pico el segundo. Yo usaba las noches cuando Jen no estaba en casa para trabajar en la patente. Esta nueva rutina funcionó tan bien que Jen continuó quedándose a dormir en Olympia incluso después de que el clima mejoró en la primavera siguiente. El sábado, 27 de junio, el pequeño Bill cumplió su primer año. Sarah y Jen planearon hacer una fiesta en el bar en su gran patio trasero para celebrar la ocasión. Durante el picnic ocurrieron 2 incidentes menores y ambos jugaron su papel en reunir las piezas de este misterio. Yo estaba sentado en una cómoda silla de descanso, bebiendo cerveza fría, cuando Jem y Sarah se me unieron. Notaron que estaba mirando a Jen. Jem habló primero. «Eres un hombre afortunado, papá». Debo admitir que seguí el consejo de mi padre y miré a la madre de Sarah para ver cómo se vería mi futura esposa a los 40 antes de proponerle matrimonio. Sarah le dio una palmada en el hombro, justo como su mamá siempre me hacía a mí. «Eres un cerdo. No puedo creer que hayas dicho eso. ¿Y si mi mamá no fuera tan guapa? ¿Me habrías dejado?» Intenté salvar a Jem. «Es cierto, Sarah. Yo hice lo mismo, solo una mirada a tu abuela me convenció de que tu mamá era un ángel». Con esas palabras, Sarah me dio un golpe en el hombro. «Está bien, papá, pero ¿qué se supone que hagamos nosotras, las chicas? ¿Mirar a nuestros papás? En ese caso, prefiero admirar la brillante calva». Los tres miramos al padre de Jem que estaba trabajando en el bar y nos reímos. El papá de Jem es un gran tipo y apuesto, pero está lidiando con la calvicie de patrón masculino, intentando dejarse crecer el cabello y peinárselo sobre la calva. En este momento, el viento lo estaba soplando y parecía un futuro presidente. «Bueno, de todos modos, tienes razón, Jem, soy un tipo con suerte. ¿Cuántos hombres están casados con una mujer de 45 años con el cuerpo de una de 30? Sarah respondió, «Debe estar en muy buena forma, considerando cuánto corre. Cada día que está aquí, mamá sale al mediodía y pasa al menos una hora corriendo hasta la costa y de regreso. No sé cómo lo hace. Sí, corre en casa al menos 4 días a la semana. 1 o 2 veces por semana, me uno a ella afuera y me exige bastante. Corre 6 kilómetros a un ritmo de 7 minutos. Creo que este otoño va a intentar un medio maratón. Hay que darle crédito». Más o menos en ese momento, Jav, el padre de Jem, reunió a todos y comenzó a servir elotes asados en su cáscara y hamburguesas, incluyendo unas hamburguesas vegetarianas increíblemente sabrosas. Las primeras que he probado. Me senté con Jav y Jem. Comparamos notas de trabajo. Jav tenía un negocio de suministros para restaurantes y estaba preparando a Jem para que lo heredara cuando llegue el momento de su jubilación dentro de unos 10 años o así. Después de comer, entré para buscar un par de cervezas para los tres, y justo cuando estaba a punto de salir por la puerta hacia el patio trasero, algo llamó mi atención dentro de la casa detrás de Jem y Sarah. Di un paso atrás hacia el interior de la casa y fijé mi mirada. Efectivamente, el vecino de Jem y Sarah del patio trasero estaba de pie junto a la ventana en el piso superior, mirando hacia nuestro patio con binoculares.
No podía decirlo con certeza, pero parecía que estaba observando la mesa donde estaban sentadas Jen, Sarah y la mamá de Jem. Escalofriante. Cuando regresé por la puerta al patio trasero, el vecino bajó rápidamente los binoculares y se alejó de la ventana. Jem, ¿qué pasa con tu vecino de atrás? Acabo de verlo mirando hacia acá con binoculares. Tanto Jem como Jeff agarraron sus cervezas y me miraron como preguntando, ¿qué demonios? Ese es Alan Ross. En realidad es un representante de ventas de uno de nuestros principales proveedores, y este tipo me da escalofríos. El año pasado tuvimos una fiesta de vigilancia vecinal, y aunque él no vive en nuestro vecindario, se presentó. A todos les pareció un poco raro. Lo he sorprendido mirando a Sarah más de una vez, así que me le acerqué y hablé con él. Obviamente me reconoció, se sorprendió de que fuéramos vecinos, y se disculpó. Dijo que Sarah le recordaba a alguien que conoció en la preparatoria. Lo dejé pasar, pero fue extraño. Bueno, espero que mantengas las cortinas del dormitorio trasero cerradas. ¡Qué idiota! Pero algo de esto me sonó familiar en la cabeza. El día había sido largo, y para cuando Jen y yo regresamos a casa, ya me había olvidado del vecino. Solo lo recordé el domingo por la mañana. Jane había salido a correr, y yo estaba con mi segunda taza de café, así que me acerqué a la estantería y saqué uno de los anuarios de preparatoria de Jane. Guardamos todas esas cosas nostálgicas junto con los álbumes de fotos en el estudio. Busqué el nombre Alan Ross, y para mi gran sorpresa, había una nota escrita a mano en los márgenes. Jane, estos han sido 2 años maravillosos contigo, y como dice tu canción favorita, apenas estamos comenzando. Espero con ansias el próximo año en WSU y todos los años que vendrán. Tu amor eterno, Al. Entonces, el exnovio de Jen vivía justo detrás de Sarah y Jem. ¿Lo sabía ella? Si lo sabía, ¿por qué no dijo nada? Estas y docenas de otras preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta que Jen llegó a casa y se duchó. Para cuando bajó, yo ya tenía listo un batido de frutas y yogur. Como de costumbre, Jen se veía tan fresca, sonrojada y radiante. Se veía tan hermosa que casi me acobardé, pero contuve la respiración y le hice la pregunta del millón. Jen, ¿conoces a alguien llamado Alan Ross? La respuesta de Jen fue tan suave. Mirando hacia atrás, parece que casi anticipaba esta pregunta y ya tenía preparada la respuesta. Conocí a Alan Ross en la preparatoria. Incluso salimos por un tiempo. ¿Por qué lo preguntas? La respuesta de Jen me tomó por sorpresa y decidí jugar el resto de la mano abiertamente. Vive detrás de Sarah y Jem. Cuando Jem notó que Ross miraba a Sarah, lo enfrentó, y Ross dijo que ella le recordaba a una chica que conoció en la preparatoria. Considerando cuánto se parece Sarah a ti a esa edad, pensé que tal vez tú eras la chica de la que hablaba. Es posible, pero ¿por qué lo mencionas? ¿Pasó algo? En realidad, no, pero pensé que lo vi observándonos ayer desde su casa. Solo me pareció un poco extraño, eso es todo. Luego, los eventos se precipitaron hasta este momento en el que estoy sentado en esta camioneta alquilada. Primero, la siguiente vez que entré al estudio, el anuario de preparatoria de Jen de la clase graduada ya no estaba en el estante. Fue como un golpe en el estómago. Tuve que sentarme en mi silla de cuero y recuperar el aliento. ¿Qué demonios está pasando? Fue entonces cuando el comentario de Sarah en el almuerzo de ayer me vino a la mente. Mamá sale a correr todos los días durante 1 hora, las implicaciones eran demasiado terribles para contemplar. ¿Mi Jen con otro hombre? ¿Debería confrontar a Jen? ¿Debería hablar con Sarah? ¿O tal vez contratar a un detective privado? Recuerdo haber leído algo donde alguien preguntaba, ¿deberías preguntarte a ti mismo, ¿estarías mejor sin ella? No creía poder soportar que Jen me engañara, pero ¿la divorciaría? No podía responder a esa pregunta esa noche, especialmente con la poca información que tenía. Subí, tomé una pastilla para dormir y me fui a la cama. Ni siquiera recuerdo si besé a Jen para desearle buenas noches, pero debí haberlo hecho, porque ella no mencionó nada en el desayuno de lunes.
Los siguientes 2 días en el trabajo fueron demasiado agitados como para pensar en mis problemas personales. Nuestros inversionistas estaban en la ciudad el lunes y martes para finalizar el calendario de progreso de la patente. Hubiera sido imposible responder a sus preguntas y al mismo tiempo tratar de idear un plan relacionado con mi matrimonio. Tendría suficiente tiempo una vez que los inversionistas se marcharan el martes por la tarde. Acepté eso y me puse a trabajar. Más cerca del martes por la noche, dejé a los inversionistas en Seatas. En el camino a casa, llamé a Jen a su móvil. Estaba pasando el martes y miércoles en casa de Sarah. Cuando Jen no respondió mis llamadas, llamé a Sarah. Sarah, hola. He estado tratando de contactar a tu mamá, pero no contesta. ¿Está ahí? No, papá. Mamá fue esta noche a casa de Sandy Sullivan. Creo que es una excompañera de clase de mamá. Interesante, ella nunca la había mencionado antes. ¿Es algo habitual una fiesta en casa de Cindy? No realmente. Es irregular. Tal vez una vez cada pocas semanas va y se encuentra con alguien que conocía cuando vivía aquí. Usualmente, está de vuelta en casa antes de las 10, a menos que tome demasiado vino y se quede a dormir. Mamá dice que siempre es agradable reunirse con las mujeres con las que creció. Dice que todavía se siente más cercana a las chicas de nuestro pequeño pueblo que a las mujeres en Seattle. Viviendo aquí en Olympia durante los últimos 3 años, puedo entender su punto de vista. Sí, es una pena que tu mamá nunca haya sido muy fan de Nordstrom. Siempre se sintió más cómoda con jeans y botas. Tal vez cuando me jubile, podamos hacer que eso suceda. Hazlo antes, papá. Jim y yo estamos planeando tener más hijos y sería genial si los 4 abuelos vivieran cerca. Sarah, nunca dejas de sorprenderme. Nunca imaginé que mi pequeña luchadora estaría hablando de tener un montón de hijos. Acabo de encontrar al hombre de mis sueños y descubrí que disfruto ser mamá. Tú y mamá tienen gran parte de la culpa de eso. Está bien, Sarah. Ya voy en camino. Esta noche está buena y creo que voy a subirme a la Harley y dar un largo paseo esta noche. Dile a tu mamá que no contestaré llamadas porque estaré en la motocicleta. Buenas noches. Buenas noches, papá. Conduce con cuidado. Era una buena noche para un paseo, y tenía un destino en mente para el viaje nocturno de esta noche. Para cuando llegué a la casa de Alan Ross, ya estaba oscuro. Había suficiente luz como para pasar lentamente por su casa y ver el Mustang Boss 429 rojo en la entrada frente al garaje doble y sin señales del Volvo de Jen. Casi estaba listo para acelerar cuando algo me hizo detenerme. La matrícula era una de esas caras emitidas por el Estado. La placa tenía un emblema de los Cougars de WSU y el número de matrícula era Rosbus. ¿Por qué un tipo estacionaría su costoso auto deportivo en la entrada en lugar del garaje? Conduje por la calle alrededor de 1,5 cuadras hasta la escuela. Enfrente había una de esas rotondas para autobuses escolares. Aparqué la motocicleta y fingí estar trabajando en la Harley. Por si acaso, quité el asiento. Mantenía el ojo en la casa de Ross, fingiendo estar distraído. Desafortunadamente, eso tampoco funcionó. Olympia sigue siendo un pueblo lo suficientemente pequeño como para que un tipo en motocicleta llame la atención. Unos 30 minutos después, un coche de policía se detuvo cerca. ¿Necesita algo? No realmente, pero gracias por preguntar, oficial. Pensé que podría tener un cortocircuito en el sistema eléctrico, pero resulta que el último mecánico no apretó el cable negativo de la batería. Ya estoy terminando y me iré en unos 10 minutos. Traté de mirar al oficial a los ojos mientras hablábamos. ¿Qué hará si eso no lo soluciona? Mi hija y su esposo viven en la tercera. Solo iré hasta allá. Pero creo que ya lo tengo solucionado. Gracias otra vez. El oficial se fue, pero lo vi conduciendo por unas calles más adelante mientras me ponía el casco. La motocicleta estaba en marcha y las luces encendidas, así que me dejó en paz. Ya estaba muy oscuro, y el Mustang de Ross no se movía. El siguiente paso prometía ser difícil y quizás más que incómodo si cometía un error y me atrapaban.
Me dirigí hacia la casa de Ross a una velocidad decente, suficiente para apagar el motor y detenerme frente a su casa. Aparqué la motocicleta, corrí por la entrada, y tuve que ponerme de puntillas para mirar dentro del garaje a través de las ventanas en la parte superior de la puerta del garaje. A la derecha había un Mercedes S-Class Convertible y a la izquierda estaba el Volvo de mi esposa. No sé cómo lo hice. Tal vez los últimos 3 días me hicieron creer que encontraría exactamente lo que encontré, y no fue una gran sorpresa, pero tuve el valor suficiente para volver a la Harley, encenderla, y salir disparado como alma que lleva el diablo. Conduje durante 20 minutos, me detuve en una taberna cerca de la base militar y saqué mi celular. Esta vez Jen respondió. Hola, Bill. Sarah dijo que estabas dando una vuelta hoy. ¿Estás en casa? Casi. ¿Y tú? ¿En qué piensas? Estoy en casa de Sandy Sullivan. Es una vieja amiga de la primaria y la preparatoria. Creo que terminaré pasando la noche aquí. Me tomé un par de copas de vino y parece que me pasé. Me siento bien, solo que no quiero correr riesgos. Es una buena idea. Escucha, necesitaba hablar contigo esta noche porque la reunión con los inversionistas tuvo un par de problemas. Mañana tomo un vuelo y no regresaré hasta que todo esté resuelto. Perdón por soltarte esto a último momento. Oh, Bill, te voy a extrañar. Si no vas a estar en la ciudad, ¿está bien si me quedo aquí en Olympia hasta que regreses? ¿Sabes cuánto odio estar sola en casa? No, quédate con Sarah. Te avisaré antes de volar de regreso a casa. No debería ser más tarde del sábado. Cuídate. Adiós, Bill. Te amo. Maldita sea, ¿por qué tenía que decir eso? Solo hizo que su traición se sintiera peor. Por supuesto, en realidad no planeaba salir de la ciudad. Simplemente no quería lidiar con Jen mientras intentaba ordenar el resto de mi vida. Conduje a casa, tratando de ver a través de los ojos borrosos. No creo que sea débil, pero no me avergüenza admitir que unas cuantas lágrimas cayeron y una sarta de maldiciones se escaparon de mis labios mientras pensaba en los 25 años pasados con una mujer a la que amé más que a mí mismo, la madre de mi hija y la abuela de nuestro hermoso nieto. Me preguntaba si mi vida volvería a ser feliz alguna vez. El miércoles, llamé a mi socio comercial, le expliqué la situación y le dije que no estaría disponible por unos días. Fue comprensivo y ofreció las condolencias habituales, pero en el fondo, probablemente estaba pensando en cómo afectaría eso nuestro acuerdo. No puedo culparlo si eso era lo que tenía en mente. Estábamos tan cerca de construir una pequeña fortuna juntos, y aquí estoy dejándole todo a él. Luego, una llamada a nuestro abogado para pedirle una recomendación de un abogado de divorcios, asegurándome de que supiera que tenía que ser un muy buen abogado, tal vez el mejor. No me gustaría compartir millones con una adúltera infiel que puede acabar siendo una gilipollas gastándose mi dinero en coches y demás. El abogado al que me refirieron entendió la urgencia de la situación y accedió a reunirse conmigo esa misma noche en su oficina. Fue directo al grano. Podía contar con que le pagaría una tarifa sustancial por la reunión fuera del horario laboral para despejar su agenda y acelerar el proceso de documentación, pero me aseguró que valdría la pena mi dinero. Me registré en un hotel local, por si acaso ella estaba hablando con el vecino, y llamé a Jen al mediodía. Por supuesto, no respondió. Si estaba huyendo o montada sobre Ross en ese momento no importaba. Solo quería evitar cualquier conversación. Le dejé un mensaje diciendo que estaría ocupado con reuniones pero que la llamaría por la noche. Cuando me reuní con el abogado esa noche, él se hizo cargo de todo. Obviamente, ya había tratado con situaciones similares antes. Escuchó mi historia de desgracia y mi deseo de seguir adelante sin arriesgar el pellejo. Dijo que los documentos estarían listos para la mañana del viernes y me dio una lista de control de cómo terminar una relación. Cuentas que cerrar, cosas que marcar, cómo quería notificar a Jane, etc. Cuando escuchó mi plan de entregar los papeles del divorcio a Jane en persona, comenzó a negar con la cabeza. Le aseguré que podía hacerlo sin terminar en la cárcel. Dijo que aún así no lo recomendaba, pero que podía entender mi motivación. Solo no seas estúpido.
El jueves, repasé la lista de control. Una tarjeta de crédito seguía abierta, la de Jen, pero la línea de crédito se había reducido de $30,000 a $10,000. Estábamos pagando el saldo cada mes, así que no había mucho riesgo de alertar a Jen antes de que llegara el día de pago. El viernes a las 8 de la mañana me senté en la sala de recepción del abogado. Casi sonrió cuando entró por la puerta. Fue directo a su escritorio y me entregó un sobre con mi nombre. Firmé donde tenía que firmar y al irme, me recordó, recuerda, te dije que no seas un tonto. Rumbo al sur hacia Olimpia, pasé por una oficina de alquiler de autos en Seattle y salí en una camioneta blanca de servicio. Ahora estoy sentado a una cuadra de la casa de Alan Ross, en el lado más alejado de la escuela. No quería que me confundieran con un tipo raro, esperando el día en que mi matrimonio finalmente se derrumbe para siempre. A las 11:45, Jen aparece desde la esquina vestida con ropa deportiva. Se dirige hacia la casa de Ross, sube los escalones, desliza la mano debajo de la maceta y entra por la puerta como si fuera su propia casa. A las 11:55, Alan Ross llega en su Mercedes y lo estaciona en el garaje. A las 11:56, yo llego en la camioneta a casa de Sarah. Sarah se sorprende al verme, pero no tanto como cuando le digo por qué estoy aquí. Intenté explicárselo de una manera que no la conmocionara, pero eso probablemente no sea realista. Le pedí que llamara a su esposo Jem y que se encontraran con nosotros en casa tan pronto como él pudiera salir. Sabía que cuando todo terminara, Sarah necesitaría la fuerza de Jem. No, papá, no. Esto simplemente no puede ser verdad. Mamá te ama. Nunca te engañaría, y no puedo ser tan ingenua. Si ella estuviera engañándote, yo lo sabría. Debes haber malinterpretado todo. Sarah, daría cualquier cosa porque esto no fuera cierto. He amado a tu madre durante más de 25 años. Maldita sea, estábamos planeando celebrar nuestro 25º aniversario el próximo año. Pero déjame decirte lo que vi. Le conté a Sarah toda la evidencia que tenía en ese momento. Sarah aún se negaba a creer. Sacamos al pequeño Bill de su cuna, condujimos el auto de Sarah con el pequeño Bill en su silla de coche a la vuelta de la esquina y estacionamos frente a la casa de Alan Ross. Sarah se quedó en el auto y yo caminé hasta la puerta principal con un sobre de papel grueso. Tuve que llamar y golpear antes de que ese imbécil en bata abriera la puerta. ¿Quién demonios eres tú?, dijo el agradable sujeto. Soy el esposo de Jen. ¿Podrías llamarla para que venga a la puerta? Quiero hablar con ella. Se quedó ahí con la boca abierta. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero yo estaba preparado y metí el pie en el marco. Me dolió como el demonio, pero mantuve la puerta abierta. La empujé con el hombro y grité hacia adentro, Jen, ven aquí ahora mismo. Ross seguía empujando contra la puerta, pero no le servía porque ahora mi torso estaba en medio. Seguí gritando para que Jen viniera a la puerta. No sé cómo, pero mantuve la calma y no amenacé ni a Ross ni a Jen, pero seguí gritando para que ella viniera a la puerta. Cuando Jen finalmente apareció, estaba otra vez con su ropa de hacer ejercicio. Supongo que estaba desnuda cuando Ross abrió la puerta. Tenía esa mirada asustada en los ojos que yo amaba. Bill, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Esa no es la verdadera pregunta, Jen. La verdadera pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? Aproveché la oportunidad para agarrar a Ross por el cuello de la bata y abríla completamente. Debajo, estaba, por supuesto, desnudo. En ese momento, Jen estaba mirando más allá de mí. Los tres seguíamos parados en la entrada. Me di la vuelta y vi lo que Jen estaba mirando. Sarah había salido de su auto y estaba presenciando todo el episodio. ¿Tenías que traer a nuestra hija aquí? Esa cosa estaba enfadada conmigo. No, ella quiso venir porque decía que su madre no podía haber engañado nuestro matrimonio. Estaba ansiosa por demostrar que todo esto era solo mi imaginación. Y puedes estar enojada conmigo todo lo que quieras, pero yo no cociné este desastre, tú lo hiciste. Estaba empezando a perder los estribos, así que necesitaba retirarme de inmediato. Le entregué a Jen un sobre de papel grueso.
Ella lo tocó como si le hubiera entregado una granada activa, solo en mis sueños. Me quedaré con Jem y Sara esta noche. Puedes quedarte con tu viejo amor perdido. Lee los documentos, contrata a un abogado, y no regreses a casa hasta que entiendas lo que hay en esos papeles y puedas cumplir con los términos. Le pediré a Jem que traiga tu maleta y tus pertenencias personales desde su casa. No sé qué van a hacer Sara y Jem después, es decisión de ellos. Pero tú y yo nos vamos a divorciar. Adiós, Jen. Me di la vuelta y me fui. Me pareció escuchar a Jen gritar, pero Ross cerró la puerta de un portazo tan fuerte que no estoy seguro. Padre, lo siento mucho. Deberías llevarnos de vuelta a casa. No creo que pueda soportar esto. Sara prácticamente se derrumbó en mis brazos mientras le abría la puerta del pasajero. Aunque mi vida fue terrible desde ese momento y en los meses siguientes, no creo que se compare con lo mucho peor que fue para Jen. Jim quedó en shock cuando se enteró de lo de Jen y Alan Ross. Estaba tan enojado que durante varios meses se negó a dejar que Jen entrara a su casa o que viera a su nieto. Sara no discutió con Jem. Si Jem estaba enojado, Sara estaba furiosa. Yo estaba en su casa cuando Jen llamó a Sara para hablar. Sara prácticamente llamó a su propia madre de todo menos mierda y le dijo a Jen que tal vez nunca la perdonaría por romperle el corazón a su padre. Ross perdió la cuenta de Taylor y, gracias a una llamada de Jeff Taylor al jefe de Ross, terminó perdiendo su trabajo. Ross culpó a Jen por su desgracia y terminó echándola de su casa. Jane se mudó con sus padres. Más tarde, Sara me dijo que los padres de Jen estaban descontentos con la situación, pero entendían que Jen no tenía muchas alternativas hasta que el divorcio y el acuerdo financiero se resolvieran. El divorcio se finalizó en un plazo de 6 meses. Mi equipo legal se aseguró de que Jen no recibiera nada de la venta de la patente. Lograron proteger casi todo el dinero porque la patente se vendió a una empresa extranjera y mi parte fue colocada en un fideicomiso offshore. No me preguntes cómo, lo único que sé es que me costó una suma de 6 cifras hacer que todo funcionara, pero evitó que el dinero terminara en manos de Jen. Aunque sí recibió bastante. La mitad de la venta de nuestra casa, la mitad de nuestros ahorros, pero lejos de ser millones. Poco después del divorcio, recibí una carta de Jen, pero no explicaba por qué me engañó. Tal vez sus justificaciones tenían sentido para ella, pero no para mí. Contenía las excusas de siempre, el nido vacío, la soledad, la necesidad de cercanía con Ross, incluso después de tantos años. Lo que la carta no explicaba era por qué puso en peligro lo que yo consideraba un gran matrimonio, solo por razones tan estúpidas. Jane no manejó bien su nueva realidad, el divorcio, la separación de Sara y Bill Jr., y finalmente, romper otra vez con Ross. Su comportamiento se volvió errático. Empezó a beber y continuó en caída libre. Eventualmente, Jane ingresó a rehabilitación por insistencia de sus padres. Supongo que la mayoría de los esposos abandonados sentirían cierta satisfacción al ver a su exesposa infiel recibiendo lo que se merece, y hay momentos en los que una ligera sonrisa se me escapa al pensar en su sufrimiento. Pero seamos sinceros. Amé a esta mujer durante tantos años. Traté de protegerla del dolor durante tanto tiempo. ¿Cómo podría simplemente dejar de preocuparme por ella? Le agradezco a Dios por el apoyo que recibí de mis hijos. Tal vez me sentía incómodo porque destruí a mi exesposa, pero no sentía ninguna culpa por lo que le hice a Ross. Me reí con un par de acciones de Jem incluso después de que su padre despidiera a Ross. Una noche, Jem se asomó por encima de la cerca y vio a Ross divirtiéndose con una mujer joven. Jem se acercó a la cerca, llamó a la mujer y empezó a preguntarle cómo era estar con un tipo que se acostó con una mujer casada y luego la dejó cuando ella lo necesitaba. Jem se rió mientras la mujer salía por la puerta lateral. Observó cómo Ross salía por la puerta trasera con 2 copas de vino en las manos, buscando en el patio a su acompañante. Jim hizo lo mismo unas semanas después cuando Ross estaba entreteniendo a un grupo de amigos en su patio trasero. Jem se paró junto a la cerca y le preguntó al grupo qué pensaban de su amigo basura. Pero la gota que colmó el vaso para Ross llegó un mes después, cuando yo ayudaba a los niños a mudarse a su nueva casa. Necesitaban un lugar más grande, ya que Sara estaba embarazada otra vez.
Ross estaba en el patio trasero cortando el césped. Le dije a Jem que esperara un par de minutos, luego comenzara a grabar la escena con su teléfono, pero que se asegurara de cubrir el micrófono con el pulgar. Salté la cerca y comencé a hablar en voz baja con Ross. Dije algunas cosas para hacerlo enfadar. Ross estaba tan enojado que mordió el anzuelo. Jim lo captó en video. Yo estaba ahí de pie con las manos abajo a los lados cuando Ross lanzó el primer golpe. Estaba preparado y me agaché lo suficiente como para recibir solo un jab. Mi primer golpe desde un giro impactó a Ross directamente en la nariz. El sonido del crujido en su nariz y la visión de la sangre hicieron que mi corazón latiera más rápido. El segundo golpe aterrizó justo en el plexo solar de Ross. Ross se dobló y comenzó a tener arcadas. Tuve que dar un paso atrás rápidamente para evitar ensuciarme los zapatos con su bilis. Mientras se inclinaba, jadeando, lo agarré por la oreja, lo giré hacia el infierno y le susurré: «No tendrás tanta suerte la próxima vez. La próxima vez vas a salir seriamente lastimado». Ross seguía inclinado cuando salí de su patio por la puerta delantera. De alguna manera, su Mercedes se encendió, infantil, lo sé, pero en ese momento simplemente me pareció lo correcto. Inmediatamente fui a la estación de policía con Jem. Mi historia fue que Ross me había invitado a su patio. Pensé que era para disculparse, pero cuando llegué, Ross me lanzó un golpe, y yo solo me estaba defendiendo. Jem les mostró a los policías su grabación, y bajo juramento, presenté una denuncia por agresión. Unas horas más tarde, Ross salió de la sala de emergencias y se dirigió a la estación de policía para presentar una denuncia contra mí bajo juramento. Todo el episodio se redujo a un él dijo, ella dijo, y al final, salí del tribunal completamente libre. Es curioso, no de risa, he creído en la filosofía del ganar-ganar durante toda mi carrera. Siempre busco una manera de que ambas partes de un contrato salgan de la sala de buen humor. En el divorcio no hay nada garantizado, al menos nada que yo pudiera señalar. Definitivamente es un escenario de pérdida, sin importar cuán fuertemente acuses a tu exesposa infiel. Han pasado 2 años desde aquel horrible día en que me senté en una camioneta de alquiler. Ojalá pudiera decir que conocí a una modelo de bikini de 30 años que amaba el sexo y me juró amor y fidelidad eternos, pero todos sabemos que la vida no es así. Tuve 24 años maravillosos con una mujer a la que amé con todo mi corazón. Tengo 2 hijos maravillosos, sí, considero a Jem mi hijo, y ahora 2 nietos. Financieramente, estoy en muy buena forma. ¿Sabes cuántos hombres son explotados por el sistema y terminan viviendo en un departamento de una habitación, manteniendo a su exesposa infiel? Demasiados, pero al menos ese no es mi destino. No, tengo suficiente dinero para vivir cómodamente e incluso viajar. Actualmente, estoy pasando un mes recorriendo Italia. Incluso participé en las carreras de MotoGP en Mugello. Pero cuando me siento y bebo un espresso afuera de un café en Florencia, tengo que contener las lágrimas. Jane y yo siempre hablábamos de hacer esto juntos. Irnos de tour en moto por Italia sin plazos, solo nosotros 2. Ahora lo estoy haciendo sin ella. Jane ha salido del centro de rehabilitación, pero todavía vive con sus padres. Sarah y Jem le permiten visitar a los nietos no más de 1 hora al mes. Creo que Sarah hace esto como una forma de castigo. Todavía no ha perdonado a su madre. Me persigue la pregunta, ¿cómo pudo hacernos esto? La vida no es una película donde se dan respuestas antes de los créditos. Es más como una novela de Joseph Conrad. La vida simplemente es, a menudo absurda, y los buenos no siempre ganan. Termino mi espresso, me pongo el casco, enciendo la motocicleta y me dirijo hacia mi propio corazón de las tinieblas.